Hola, buenos días. Hoy nos encontramos delante de una de las epístolas más cortas del Nuevo Testamento, segunda de Juan, pero no por eso tiene menos importancia. La verdad, si la leemos, no es muy difícil de entender. Como todas las demás, tiene una introducción, un contenido temático, en este caso 2 temas básicos, y una conclusión. Lo que si nos detenemos, a lo mejor en su aplicación en nuestras vidas sí que tiene algo de complejidad. También nos podría parecer más simple porque a la verdad todo lo que dice el autor en ella ya lo ha mencionado anteriormente. Es como una reiteración, ¿no? Pero esta repetición tiene algún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué repetimos las cosas a nuestros hijos? Pues para que lo que les digamos, digamos que se quede bien claro, ¿no? Y bien asimilado en sus mentes. Por eso lo hacemos. Y todos los procesos de aprendizajes pasan por una repetición de ideas o conceptos. Esta carta, pues, sirve para reafirmar y anclar profundamente en nuestras mentes unas enseñanzas ya estudiadas, y realmente nos va a llevar al autoexamen de nuestra vida como hijos de Dios. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí Juan no se está presentando como apóstol, se está presentando como anciano, lo que en el contexto judío esto denota autoridad, una autoridad otorgada tanto por su edad como por su importancia en las comunidades judías y tanto también como por su respetabilidad. O sea que era una persona respetada. Incluso el no revelar su nombre nos sugiere que no hacía falta, era conocido por la gente. A mí el versículo 1 me transporta en un ambiente cariñoso, que realmente es típico de Juan, ¿verdad? Está hablando a la señora elegida y a sus hijos. Bien, podría ser una señora en particular, una líder o incluso una iglesia. La verdad es que no importa mucho a quién de esas posibles personas se dirigía, porque lo importante me parece que es la enseñanza que aporta y que realmente perdura en el tiempo, invadiendo nuestras vidas hoy en día. Al tratarla como señora, notamos un respeto hacia ella, y ese amor que Juan profesa a sus hijos nos llena de familiaridad y de paz, y yo diría que nos predispone a escuchar con una mente tranquila y relajada. Cuando dice que todos los creyentes, es decir, los que han conocido la verdad, también aman a sus hijos, vemos que existe una conexión especial entre ellos. Es como cuando vas a un lugar y te encuentras con un creyente, es como si reaccionara algo dentro de ti y vas con una predisposición, ¿no?, a entablar conversación y hasta a entablar cierta amistad. Es ese sentir que existe entre los creyentes, es una unión que existe entre nosotros, ¿no?, entre ellos también en este caso. Y esta unión no es otra que una unión divina, es la unión y la conexión que crea el Espíritu Santo entre nosotros, entre los cristianos. Y es amor a causa de la verdad. Vamos al versículo 2, si lo vemos bien, ¿no? Y esa verdad no es otra que Jesucristo. Recordemos Juan 14:6, donde Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es esa unión, es ese puente de amor que tenemos entre nosotros y que Juan quiere que tengamos presente de una forma permanente en nuestras vidas. De hecho, fijaos la importancia que tiene para Él
que repite hasta 5 veces la palabra en 4 versículos. Y otro detalle que me gusta y que revela el carácter del autor de la carta es que él se incluye con nosotros. En el versículo 3 dice que las cosas que provienen de Dios, en este caso gracia, misericordia y paz, estarán con nosotros. Esto demuestra que el amor que percibe Juan es incluyente, nosotros y él. Hay inclusión de todos los creyentes en lo mismo. Esto demuestra humildad, da confianza y da seguridad en lo que nos va a decir y nos va a enseñar. ¿Y por qué ocurre? Pues porque realmente esto proviene de Dios, proviene de la verdad de la cual Él está hablando. Sigamos leyendo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí hay un cambio en el estilo. Se está dirigiendo directamente a la señora, lo que nos pone alerta de lo que va a decir realmente es importante. Algunos de los hijos de esta señora andaban en la verdad según el mandamiento recibido. Y este mandamiento es el que les hace andar en el camino correcto. O sea que, más que importante, yo diría que este mandamiento es trascendental para el cristiano y es el amor de los unos por los otros. ¿Qué significa exactamente andar en la verdad, como nos dice aquí? Pues según los eruditos, aquí la idea principal del verbo andar es la actitud total de la persona, es decir, su forma de comportarse, de conducirse, de pensar, de vivir en base a este mandamiento de amor. Y esto me lleva a plantearme, ¿cómo está mi andar? Y también os lo planteo a vosotros, ¿no? ¿Cómo está nuestro andar, nuestra forma de comportarnos, nuestros pensamientos, estos que nadie ve, ni oye, ni conoce, menos Dios? ¿Cómo me manejo yo en esta verdad, que no es una verdad cualquiera, es el Espíritu de Dios? Además, la palabra andar también denota continuidad, es decir, que andar realmente es seguir adelante con este estilo de vida, con este amor cristiano, no es un momento determinado. Podríamos incluso definir un poco más la palabra amor. Yo recuerdo una predicación de Juan Andrés en la cual él nos hablaba del amor y decía que el amor no es una emoción, es una decisión. Y a mí esto me dio bastante luz, porque yo a veces pensaba, ¿cómo puedo definir yo la palabra amor? Porque yo ¿cómo defino una emoción o incluso una sensación? Pues este día me di cuenta de que realmente no entendía bien la palabra amor, ¿no? Porque el amor es pues una decisión y yendo más allá es una decisión y una orden. Según vemos, es un mandamiento divino. El amor realmente se puede entender mirando las acciones a las que impulsa. Se traduce en lo que uno hace por los demás, con lo cual es algo activo, no es nunca pasivo. Y el amor del cual hablamos es el amor ágape, el amor de Dios por el pecador, el amor que se tienen los cristianos entre ellos. William Barclay lo define así: el amor ágape es aquel espíritu en el corazón que nunca va a buscar sino el más alto bien para sus semejantes. Si volvemos al versículo 2,
vemos como Juan ama a los hijos de la Señora a causa de Cristo que mora en él. Nos dice, a quienes amo en verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Fijaos bien, el Espíritu de Dios que reside en Juan es el que le permite amar. Por eso también tenemos una frase de William Barclay que nos dice que amor y verdad se asocian inseparablemente. Y como bien enfatizó Raquel en el estudio de la semana pasada, es el punto distintivo de los que siguen a Jesús. Recordemos Juan 13:35 que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, también reflexiono, ¿no? ¿Y cómo me conocen mis vecinos, mi familia, mis seres más cercanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me conocen los que me sirven limpiando las calles, sirviendo en las tiendas o en los restaurantes? ¿Podrían definirme por medio de actos de amor? ¿Mis actitudes reflejan este andar en el mandamiento de Dios y me define realmente como discípula de Cristo? Yo creo que muchas veces tengo que volver a examinarme en estos caminos, ¿no? Pero, ¿cómo amar? Para amar, realmente tenemos que ir a la fuente que es Dios, dejar que nos llene con su poder, dejar que nos transforme, estudiarlo con detenimiento, conocerlo en profundidad y practicar lo que nos enseña. Es decir, que tenemos que practicar ese amor. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Un autor cristiano dijo, aprendemos a amar recibiendo el amor de Dios y practicándolo. Y otro también dice que amar es la traducción del Evangelio a la vida diaria. Eso me encanta. Realmente es así. Y me recuerdo que estaba leyendo una novela y el autor, Patrick Rothfuss, hace decir a uno de sus personajes que existe una diferencia entre contar una historia y estar dentro de la historia. Y es cierto, existe una diferencia entre contar o hablar acerca del amor o de la verdad y estar dentro de la verdad. Andar dentro de la verdad sería andar la verdad. Mucha diferencia. No olvidemos que dependemos de Dios para amar. Amamos porque Él nos amó primero, nos llenó de este amor. Pablo en Romanos 5:5 nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Dios espera que lo proyectemos fuera de nuestras vidas. Y verdaderamente hay miles de formas para hacerlo. A recordar la serie de predicaciones que hemos tenido. Alentar, consolar, alimentar, visitar, reconciliar, dar libertad, sanar heridas del alma, ayudar. Podemos añadir muchas más, teniendo paciencia, misericordia, bondad, siendo íntegros, pacificador, justo, poniendo la otra mejilla, uy, qué duro, bendecir a nuestros enemigos, peor, madre mía, sacrificar nuestras emociones también es amor, sacrificar tu ira para no dañar, sacrificar tu alegría para compartir pena con el que sufre y también al revés, sacrificar tu pena para compartir con el que se regocija, eso es mucho más difícil, etcétera. Sacrificar tu tiempo para dedicarlo a otro, tu economía, para suplir una necesidad y muchas más formas que podrías añadir, estoy segura.
Y no olvidemos que el amor produce obediencia y la obediencia nos vuelve a Dios. En Levítico 19:18, en los mandamientos relativos a la santidad de Dios, el versículo 18 nos dice, más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que un mandamiento antiguo, no es un mandamiento nuevo. Y Juan quiere llamar nuestra atención sobre esto porque muchas veces las cosas conocidas o que creemos conocer también podrían dirigirnos sutilmente hacia la autosuficiencia, el actuar por nuestras propias fuerzas, es decir, alejarnos de la fuente de poder, como ya sabemos hacerlo, no es nada desconocido. Entonces, pues nos creemos que no hace falta ni siquiera pedir ayuda para hacerlo, ¿no? Sabemos hacerlo. Pero siempre tenemos que estar unidos a la fuente de poder. Recordad, Juan 15, versículo 5, al final dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Volvamos a la lectura. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora Juan está dando una advertencia para protegernos de ciertas personas que engañaban. Tal como vimos en los estudios anteriores, en aquellos días, unos hombres enseñaban falsas doctrinas, rechazando la deidad de Cristo. Y se trataba de algo muy serio, porque era un rechazo a la obra de Cristo en la cruz. O sea que era algo de una importancia vital, porque realmente lo que enseñaban llevaba a la negación de la obra de Cristo, a la negación de la verdad conocida, a la negación del mensaje de Jesús. Era un asunto extremadamente grave y había que ser radical con ellos. Además, el engaño era muy sutil, porque estos falsos maestros salían de grupos cristianos, entonces no era tan fácil poder ver el engaño y el desvío. Y un paréntesis, Juan no condena a los que no creen, ¿vale? Condena a los quienes profesando creer tergiversaban la verdad, ¿vale? En la actualidad también se dan falsas enseñanzas. Muchos grupos utilizan a Dios para captar adeptos y después tergiversan la verdad, centrando el poder sobre el propio ser humano o sobre unos líderes en concretos, enseñando, yo no diría que doctrinas, sino conocimientos totalmente alejados a lo que es la persona y la obra de Cristo. Llegaban a engañar y llegan a engañar a mucha gente. O sea que estemos atentos y hagamos caso de lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 10:16, ¿no? Dice, sed astutos como serpientes e inocentes como palomas. Es decir, tenemos también que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y en aquel tiempo la hospitalidad era una práctica muy común, porque no existían tantos medios de alojamiento como hoy en día. Y realmente estos falsos maestros se aprovechaban de esta hospitalidad para difundir sus enseñanzas. Juan pone a la señora en alerta, ¿no? Y es muy drástico en sus consejos. Fijaros, le dice,
como no lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido. Eso realmente puede parecer muy fuerte, ¿no? Después de haber hablado sobre el amor, aquí podemos percibir que el amor que Juan tenía para la señora y sus hijos era real, ¿no? Porque vemos la firmeza, ¿no?, que demuestra él frente al engaño. No podemos confundir la condescendencia con el amor, porque el verdadero amor busca el bien del prójimo y no busca satisfacer sus deseos, ¿no? En estos versículos, entonces, es como si existiese un poco un conflicto entre el amor que la señora podía expresar por medio de su hospitalidad y la verdad. La señora bien podría haberle dicho a Juan: entonces, ¿qué hago? La hospitalidad es señal de mi amor, ¿no? Entonces, ¿renuncio a demostrarles amor? Y Juan le dice: pues sí, renuncia a demostrarles tu hospitalidad, renuncia a acogerles en tu casa. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué elegimos? ¿El amor o la verdad? En este caso tenemos que elegir la verdad. Es la que tiene que predominar sobre nuestra disposición humana a la hospitalidad. ¿Por qué? Porque la verdad, Cristo, no puede ser distorsionado. No se puede dañar a la obra realizada en la cruz por Él. Nunca. Estaban y todavía están en juego, frente a esas falsas enseñanzas, los fundamentos del cristianismo. ¿Y qué diremos de la hospitalidad de nuestras mentes? ¿Qué hospedamos en nuestra mente? ¿Qué doctrinas o enseñanzas albergamos dentro de nosotros? Seamos prudentes, escudriñemos las Escrituras en busca de la verdad, ¿vale? Tenemos que tener cuidado entre la diferencia que existe entre el ser religioso y el ser cristiano. El cristiano siempre va a poner a Cristo y a su obra redentora por delante. El religioso no, y muchas veces se pondrá él mismo por delante. Y eso es muy peligroso para la extensión del reino de Dios en la tierra. Muchos de nosotros conocemos a gente que ha sido engañada por religiosos, y esas personas al final llegan a apartarse de Cristo porque han recibido unas enseñanzas no conforme a lo que es real, a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y no quieren saber nada de Él. Por eso hoy hay que ser drásticos con las falsas enseñanzas, con los falsos maestros, porque realmente hacen un daño eterno y permanente para el hombre y para el reino de Dios. Y tal como esta señora, nosotros tenemos la responsabilidad cada uno de luchar contra el engaño. ¿Por qué? Estamos advertidos de antemano, realmente no tenemos excusa. En el versículo 8 Juan nos dice: mirad por vosotros mismos, es decir, estad atentos. ¿Y cómo hacerlo? Pues es bastante fácil, llenándonos de la palabra, conocer lo que nos dice la Biblia, porque en ella está toda la verdad. Meditar en ella, sometiéndonos constantemente a Dios, que Él ha prometido que el Espíritu Santo nos iba a revelar la verdad, desarrollando disciplinas espirituales, oración, lectura, meditación, estudio, congregarse. Y si todavía dudamos, preguntando a hermanos en la fe, a líderes, a nuestros pastores en la fe, alejando el orgullo de nosotros, porque bien podríamos decir: bueno, yo soy fuerte, ¿cómo voy a caer en eso? No me voy a dejar engañar. Cuidado, también la palabra dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que ser prudentes. Y hermanos, nuestro compromiso, nuestra involucración, nuestro servicio a la obra de Dios
nos va a permitir ser fieles y realmente nos va a permitir ser hijos de Dios, tal como dice Juan aquí, el tener al Padre, y al Hijo. Concluimos leyendo los últimos versículos. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Juan concluye su carta quedando con la señora personalmente, ¿no? Queriendo tener ese encuentro con ella, cara a cara. Aquí sobresale de nuevo, ¿no?, su cariño, sus ganas de que no quede ningún malentendido, porque a veces en el papel pues las cosas no están tan claras, mientras que hablando pues se arreglan y se solucionan muchas cosas, ¿no? Y también supongo que anhela el toque personal, como nosotros, ¿no?, lo sabemos bien en medio de esta pandemia, que deseamos vernos cara a cara, abrazarnos, ¿no?, poder sentir ese amor que tenemos más en profundidad. Acordémonos pues de seguir las instrucciones de Juan en nuestra vida cristiana diaria, andando en la verdad, amando, practicando, discerniendo para aceptar o rechazar, ¿vale? Recordar que tenemos que colocarnos dentro de la verdad, dentro de la historia, practicándola para que vidas sean transformadas, porque el amor nos transforma y también transforma al prójimo. Vayamos a la verdad, a Cristo, quien es el termómetro, la plomada, el nivel que orienta y que reajusta todo. Es la prueba de lo correcto. Como cristianos, tenemos que ir en pos de Jehová y en pos de ningún otro. Las enseñanzas salen de Dios, caminan en Él y vuelven a Él. Termino citando Deuteronomio 13:4, que dice: en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seréis fieles. Amén.